Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenos días y bienvenidos a un podcast más de Ecos de la Historia. Hoy me hace mucha ilusión este podcast porque es en un formato totalmente diferente. De hecho, veis las decoraciones que son muy diferentes. El hecho de tener una pared blanca ya nos dice alguna cosita. No es que vayamos a hacer cromas, no es que vayamos a hacer nada especial, sino que hoy quiero hacer el podcast junto con nuestro compañero de siempre, con Álvaro, de una manera un poquito especial. Vamos a intentar conectar, a ver si a través de las redes podemos conectar con Álvaro. Álvaro, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí. Hoy ha sido bastante fácil, Andreu, a la hora de conectarse, ¿verdad que sí? La verdad es que hoy nos funciona bastante bien Internet, ¿eh? Además estamos en el blanco minimalista con el que siempre me gusta trabajar. Andreu, te he llevado a mis tierras. Pues sí, la verdad es que sí. Primero estamos haciendo el podcast, luego quiero que me lleves a hacer una cervecita y una tortilla de patata. Evidentemente. Obviamente estamos haciendo el podcast desde una ubicación desconocida del hemisferio norte, como dice nuestro amigo Óscar Vara, pero estamos aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona. Y hoy creo que es el primer podcast que hacemos en directo. En vivo. El primero, en vivo y en directo, sí. Eres más guapo, que por la pantalla. Tú también ganas en directo. Vamos a cortar el trozo de... No. Vamos a dejarlo todo totalmente íntegro. Pues vamos un poquito más al tema de hoy, si te parece. Me parece muy bien, tío. Y es un tema que, bueno, hemos empezado así un poquito haciendo la gracia, pero la verdad es que no es un tema para reírse. Es un tema serio. Bastante serio. Que además... Hoy tiene cierta actualidad, partiendo, ¿no?, de ese concepto que tenemos muchas veces de la historia, ¿no?, como esa ciencia que estudia el pasado, pero que de alguna manera también nos afecta, ¿no?, por ese concepto de la historia cíclica, de que se repite una y otra vez. Yo creo que este episodio de hoy será bastante especial a nivel de hechos que afectaron a la población hace, ¿no?, ya décadas, y también, ¿no?, a nivel de que es un hecho que aún no se ha solucionado en la actualidad y que podemos ver en el telediario, periódicos, cómo nos sigue afectando de manera directa. Y que no se ha solucionado y que no tiene visos de solucionarse en breve. No. Vamos a hablar de los atentados del año 72, de los atentados de Múnich, perpetrados por una célula terrorista de Septiembre Negro. Septiembre Negro, vinculada que a la hemos venido OLP. los dos muy vestidos de negros, nada que ver, Totalmente totalmente de casualidad. Pero claro, el Septiembre Negro, este atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72, viene muy a colación con lo que ha pasado estas últimas semanas, el ataque de Hamas a Israel y luego todo lo que está... Y la respuesta de Israel. Obviamente. Una respuesta que también se dio, en este caso en particular, en Múnich del 72 y que analizaremos aquí el compañero presente, Andreu, y un servidor. De ahí que hayas dicho lo que la historia es cíclica. Y al final todo está inventado, todo se repite y hay problemas y coyunturas que vienen desde muy lejos y que cada X años vuelven a salir a flote. Pues bueno, vamos a empezar un poquito con este tema de los atentados de Múnich. Antes de empezar a decir propiamente lo que fueron los atentados, vamos a explicar un poquito el contexto. Sí, sobre todo, Andreu, yo creo que lo más importante sería recalcar cuál es esta organización que lleva a cabo los atentados de Múnich del 72, una organización que, como tú has dicho, es Septiembre Negro, pero que está vinculada, ¿no?, a una de los grupos terroristas, podríamos decir, ¿no?, más importantes de aquel momento, el cual incluso llegó a establecerse como el principal portavoz del pueblo palestino, y no hablamos de otro que de la OLP, una organización que en la actualidad no existe, fue perdiendo peso, ¿no?, en favor de otras, como la que encontramos hoy en día, pero, ¿no?, que considero que es importante que analices tú mismo, Andreu, qué es la OLP y cómo se enmarca en esa década de los 70. Vale, bueno, para empezar, OLP simplemente son las siglas de lo que sería la Organización para la Liberación de Palestina, y esta organización fue una organización política que desempeñó un papel bastante central en lo que eran las aspiraciones del pueblo palestino en cuanto a autodeterminación y para defenderse un poquito de esa política israelí de asentamientos, digamos que es... Expansionista, totalmente. Es un problema que viene de muy, muy lejos, de cuando la época británica y tal. Sí. Siendo sinceros, y ya sabéis, la gente que nos seguís en este podcast,
que no somos especialmente amigos de los ingleses y No nos gusta demasiado. no nos gustan Tenemos demasiado. prejuicios. Bueno, pero no son prejuicios, es que al final gran parte de las problemáticas entre países fronterizas que hay actualmente son culpa de las descolonizaciones de la manera que lo hicieron los ingleses. Pero vamos un poquito más al tema, que nos perdemos, como siempre. Sí, nos perdemos ya y nos ponemos aquí a divagar de la pérfida Albión. Hay que miccionar siempre, mirando la pérfida Albión, como decía Blas de Lezo. Pues la OLP fue fundada en el año 64 en el Cairo, en la capital de Egipto. Nada que ver con Palestina, porque básicamente el estado más importante en ese momento a nivel regional musulmán obviamente era Egipto, y ya sabemos la relación que tuvo Egipto con Israel, la guerra de los 6 días, el Yom Kippur y todo esto. O sea, tenían una relación bastante mala. Y Egipto, como cabeza de la Liga Árabe, fue la que promulgó la creación de esta organización. Esta organización básicamente tenía una misión principal. Lo que buscaba era apoyar al pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación o por la recuperación de los territorios que los israelíes habían anexionado. También estamos dando unas aclaraciones un poquito genéricas. Hay muchos puntos de vista, hay gente que lo pone de una manera, de otra, pero vamos a hacer un poquito Podemos también decir, Andreu, que el pueblo palestino, aún en la actualidad, se utiliza mucho por esa confrontación que existe entre árabes e israelitas, ¿no? Que también los israelitas en la actualidad, por ejemplo, pues reflejan los intereses estadounidenses, anglosajones, dentro de Oriente Medio. Y es ese conflicto. Siempre se utiliza Palestina, podríamos decir, como una especie de herramienta también, porque no le supone demasiado interés, podríamos decir. Claro, pero también, vamos a romper una lanza a favor de los otros. Palestina también es muy utilizada por parte de algunos países árabes. Qatar, por ejemplo, es quizás la máxima expresión, pero dentro de ese juego de anti-occidental, anti-sionista, totalmente fundamental. La OLP, pues, fue muy conocida, sobre todo, yo creo que por uno de sus líderes más carismáticos. Una figura emblemática. Absolutamente, como es la figura de Yasser Arafat, que fue, yo creo que el más importante, sin duda, el que más conocido es, porque además fue el que promulgó gran parte de los cambios internos que ayudaron a que la OLP y, por tanto, el Estado palestino, el Estado, entre comillas, se diera a conocer mucho esa situación. Yo creo que es la pieza fundamental dentro de este entramado. Incluso comunicándose en la ONU, en las Naciones Unidas, y teniendo un papel de peso. O sea, y después pensemos que estuvo 35 años prácticamente como líder de esta organización, desde el año 69 hasta el 2004. Así que absolutamente una pieza capital. Una de las caras visibles. Totalmente. Lo que la OLP buscaba, en parte, aparte de lo que hemos dicho hasta ahora, era una especie de reconocimiento también a nivel internacional de lo que era el pueblo palestino, y para esto mantuvo bastantes relaciones diplomáticas, lo que tú muy bien has dicho, lo de las Naciones Unidas. De hecho, creo recordar incluso que llegó a ser Estado observador. Sí, Estado observador. Que digamos que es el paso previo para ser un Estado reconocido por las propias Naciones Unidas. Así que llegó a bastante, a mucha importancia. En el año 88 vemos cómo Palestina promulgó su independencia formal, no de facto, sino más a nivel simbólico prácticamente. Sí. Podríamos tener todo se ha quedado siempre en demasiado simbolismo. Demasiado. Que rodea al pueblo palestino. Una pena, pero es eso. Como tantos otros casos, quizás. Pero bueno, digamos que esto es un poquito la OLP. Tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Creo que has hecho 4 pinceladas necesarias. Sí, claro, si nos explayamos, entonces nos da... No, lo que decimos siempre, nos da esto para 5 podcasts, 5 horas cada uno. Vamos a hacer algo un poquito más ameno. Ahora, en el momento que estamos grabando el podcast, exactamente son las 11:25. Yo todavía no he desayunado, así que el ponernos a hablar de nombres en árabe y tal... que te me desmayas, tío, en directo. He sido mi tortillita de patata, me lo has prometido. Evidentemente. Pues bien, vamos a hablar un poquito propiamente de lo que fue los atentados. Los atentados. Explícanos un poquito. Y entender también qué es, Múnich del 72, es decir, las Olimpiadas, ¿no? Que se celebran ese año en la ciudad de Múnich. ¿Qué representan? Pues hombre, tío, te hablo, Andreu, ya de manera directa, pero también al resto de la audiencia. Múnich del 72, como Olimpiadas, tiene un simbolismo brutal. Y eso es algo que sabía el pueblo alemán y el propio gobierno germano. ¿Por qué? Porque las anteriores
Olimpiadas que se habían celebrado en suelo alemán eran las Olimpiadas de 1936. Para aquellos, ¿no?, que quizás estéis... ¿Qué había en Alemania en el 36? Se os pasa un poco desapercibido, ¿no? Los Juegos de Berlín de 1936 se encontraba en aquel momento, ¿no?, Alemania bajo, podríamos decir, la tiranía, bajo el gobierno. No podríamos decirlo. Podríamos decirlo, evidentemente, ¿no?, del Tercer Reich. Claro, fueron unos juegos que no tuvieron ningún tipo de problema. Es más, ¿no?, se ve que estaban bastante bien organizados, pero claro, cuando todo el mundo se enteró, ¿no?, de Mauthausen, Treblinka, Auschwitz, ahí estamos, ¿no?, de todo este genocidio perpetuado por el pueblo alemán durante el Tercer Reich. Claro, esos juegos que habían sido bien organizados, que habían sido unos buenos Juegos Olímpicos, en 1936 quedaron pues como una mancha negra dentro de la historia de las Olimpiadas. Y Múnich de 1972 supone un capítulo para el pueblo alemán de resarcirse de lo que habían sido esos Juegos pasados. ¿Cómo afecta esto a la organización de estas Olimpiadas? Pues afecta de la siguiente forma. Hay un gran despliegue a nivel policial, militar, ¿no?, aproximadamente 1.500 policías, 1.200 soldados, ¿no?, que rodean esa Villa Olímpica en la cual, ¿no?, se reúnen los diferentes atletas, figuras de prestigio, ¿no?, del mundo del deporte en aquel momento, en la década de los 70. Pero claro, como el pueblo alemán seguía aún, ¿no?, con esa historia negra, ¿qué es lo que pasará? Dirá, oye, ¿sabes qué? No vamos a hacer demasiados controles de seguridad. No va a ser que nos acusen de ser un estado policial. Ahí estamos. Un estado policial que aún tiene reminiscencias, ¿no?, con esa praxis hitleriana. Sí. Por lo tanto, sí, habrá mucho despliegue, pero en aquellos momentos, pues estas Olimpiadas a nivel de seguridad serán un despiporre completo. O sea, se establece la Villa Olímpica, pero no hay controles, los periodistas, los deportistas, todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay ningún tipo de seguridad. Un caos. Podemos decir que el gobierno alemán sabía que tenía una situación de alerta porque había sido amenazado esta organización de los Juegos Olímpicos por diferentes colectivos. Uno de ellos es el Partido Nacional Alemán, que es un partido que podríamos decir que era neonazi. Tenía diferentes alarmas, pero decide no prestar demasiada atención. Total, ¿no? Son amenazas, son habituales, no creo, ¿no? Eso al menos es lo que dicen las autoridades alemanas. No llegarán no creemos que lleguen a buen puerto. Pues bueno, sigue ese despiporre. Dentro de ese despiporre de la Villa Olímpica, a los israelitas que viajan para llevar a cabo estos Juegos Olímpicos, se les sitúa en lo que sería pues la parte más alejada de la Villa Olímpica, en la cual delimitaba con la valla que cerraba la villa. Una valla que para nada estaba controlada. Se ve que, además, se cuentan diferentes testimonios de deportistas que llegaban a la Villa Olímpica, se había cerrado ya porque eran las tantas. Podemos decir que el compromiso de algunos deportistas es bastante nefasto, ¿no? Y los tíos se ve que se colaban, se subían a la valla. De hecho, hay una historia que creo que no está del todo confirmada, pero que hay muchas vistas de que sea verdad, de que los propios terroristas consiguieron entrar saltando la valla. Ahí estamos. Porque los estadounidenses... Ahí estamos, sí. Claro, porque eso lo iba a contar, sí. Pues, bueno, dale. A la segunda semana de estos Juegos, ya esta organización, la de Septiembre Negro, se había estado infiltrando, ya conocían dónde se alojaban los israelíes, en qué, ¿no?, edificio, en qué zona se residían en aquel momento. Y entonces subieron esa valla, en la cual, dilo tú mismo, Andreu, pues cuenta la historia de que estaban saltando la valla, hubo unos deportistas que vieron cómo estaban estos terroristas saltando la valla, que eran deportistas estadounidenses. Pero claro, en ese momento los deportistas no pensaron que era una gente externa a los deportistas que querían hacer algo malo. Simplemente, como iban ataviados como deportistas, su bolsa de deporte y tal, estaban infiltrados. Pero les ayudaron a saltar, a subir pensando simplemente de que eran chavales que habían salido de fiesta y que no querían pasar por la puerta principal para que no les reprimieran. Bueno, tenía una forma de divertirse, ¿no?, de hacer la fiesta un poco peculiar, ¿no?, esas personas que dejaron entrar. Bueno, pues una vez entran, un total de 9 terroristas. Simplemente un pequeño apunte. Sí, dime. A mí me chirría un poquito esta versión
Porque que justo americanos ayudaran. Sí, puede ser. Sí. Las teorías de la conspiración y de que querían, no sé qué. Puede ser. Aunque bueno, no sé, el ser humano, tío, nunca dejará de sorprender. Sí, pero hay muchos países en el mundo. Ya, Hay muchos deportistas de muchos países sería como para algo que peculiar. justo los estadounidenses... Hay malas lenguas que simplemente Sí, dicen de que está. el Mossad los conocía que estas intenciones, Bueno, de que... Eso, bueno, eso siempre, tío, si nos ponemos aquí con la conjura, macho, no acabamos nunca. A mí que me gusta. Mira que como historiador nos dijeron que no podíamos creer en estas cosas. Es el lado oscuro, tío. Pero mola el rollo de hacer historia ficción. Ahí estamos, tío. Y bueno, estos 9 terroristas vinculados al OLP se cuelan en esa Villa Olímpica y van directamente donde residían los deportistas israelitas. Lo primero que harán es adentrarse y coger como rehenes a 2 figuras importantes del deporte israelí. Uno era, lo tengo que apuntar porque es lo que son los nombres hebreos, ya lo siento, no doy y para menos más. solo con un café. Ahí estamos, y menos solo con un café. Uno era el entrenador del equipo de lucha, un tal Moshe Weinberg, y otro el levantador de pesas llamado Romano. Estos serán los 2 primeros que cogerán y secuestrarán, a través de los cuales les saca información de ese edificio donde residían los atletas israelíes, dónde se encontraba cada uno, y obtendrán esa información. Claro, una vez se hacen con esa información, secuestran a un total de 8 deportistas israelitas. Y eso, un 5 de septiembre, recordemos, hay que situarlo un poco, un 5 de septiembre de 1972, ¿no? Ese juego de esa organización se llama Septiembre Negro, lo hacen un septiembre, 5 de septiembre. No, ese 5 de septiembre a las 6 de la mañana, finalmente, ya cuando han secuestrado, tienen, ¿no?, controlada a esos deportistas, ya se comunican directamente con las autoridades germanas, pidiendo un rescate de, si queréis, a esos 8 deportistas de vuelta, que no les hagamos nada, necesitamos que liberéis a un total de 200 prisioneros palestinos. Ellos lo que pedían era que el gobierno alemán hiciera de interlocutor con el israelita, que en aquellos 200 momentos... prisioneros que estaban en cárceles israelíes, no alemanas. Ahí estamos, tío. En el cual, ¿no?, en aquellos momentos, la primera ministra era una tal Golda Meir, que podemos decir que era una tía, pues, con un carácter ciertamente fuerte. Una Thatcher. Ahí están, un poco Thatcher, ¿no? Y lo primero que dirá es, oye, están pidiendo que libere 200 prisioneros palestinos a cambio de estos 8 deportistas. Evidentemente, Golda Meir dice, ni se me ocurre. No se negocia con terroristas. Ahí estamos, no se negocia con terroristas. Con la bandera ondeando por detrás. Ahí estamos, era antes muerta que sencilla, ¿no? Pues era eso, tío, o sea, un follón. A partir de ese momento, bueno, pues las autoridades alemanas empiezan ya. Claro, ellos decían, no puede ser que nos fastidien estos Juegos Olímpicos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que se olvide nuestro genocidio judío, ¿no?, perpetuado en 1936 a lo largo de ese Tercer Reich, y ahora celebramos otros. Así en plan un poco hippie, ¿no? Un poco más flower power. Es más, se decían que eran los Juegos Alegres. Ese era el lema de esos Juegos Olímpicos del 72. Y encima acabó otra vez con el secuestro de unos judíos. Es que los organizaba mi familia. Ahí estamos. Dice, hay que tener mala pata. Hay que tener muchísima mala pata, tío. Claro, sobre todo es eso. Hay que ponerlo el foco en el momento histórico. Es que claro. Hay mucha gente que dice que el concepto de Hitler y tal, o sea, empezó un poquito en los Juegos de Berlín. Sobre todo, había mucha mala maró, ¿no? Bueno, es un poco catalán esa expresión. Sí, mal rollo. Había como un poquito de congoja, si lo queremos llamar así, entre algunos países, básicamente porque las Olimpiadas del 36 se habían otorgado a Alemania en esa política de intento de apaciguamiento del partido nazi, cosa que salió fatal, como se vio posteriormente. Y esto, digamos, que era un poquito ese propósito de enmienda tanto de los países que le habían concesionado la primera Olimpiada como de la propia Alemania para mostrarse al mundo con su nueva cara. Y no acaba encima bien. O sea, encima acaba siendo un despiporre. Y claro, los que más sufrieron ese secuestro, y yo diría que no era tanto los israelitas, que era una cuestión de orgullo, ¿vale? Han secuestrado a mis deportistas, es lamentable, pero sobre todo el gobierno alemán. El gobierno alemán estuvo 21 horas negociando con los terroristas, intentando que no pasara nada, que se solucionara la situación. Estuvieron completamente sobrepasados. Y tengo aquí además una cosa apuntada que es interesante, que es que salió el ministro de Exteriores, un tal alemán, un tal Hans-Dietrich Genscher, y se ofreció a ser el rehén a cambio de que liberaran a los 8 deportistas
israelitas. O sea, ya te dice que estaban completamente sobrepasados. Sí, Incluso salía el ministro, uno de los ministros alemanes, a decir, oye, tomadme a mí, pero por favor no hagamos más el ridículo. No, y se ve que les ofrecieron BMW, salchichas para toda la vida, muy alemán todo. Bueno, salchichas, no sé yo si gustaría mucho si eran musulmanes. Salchichas no, pues bueno, sí, halal. No, pues halal, no, tío. Pero sí, 21 horas brutales, ¿no? De negociación. Además, es interesante, porque estuve buscando información y dije, es verdad, es uno de los primeros actos terroristas perpetuados en los cuales en todo momento se está grabando. Están en las televisiones de todo el mundo grabándolo. Uh-huh. Es más, los Juegos Olímpicos llegaron a pasar a un plano secundario y el foco de todo estaba en los terroristas que tenían secuestrado a esos 8 israelitas. Claro, eso te da una imagen de país nefasta y... Claro, es un follón, tío. Aquí también cabría un poquito debatir el hecho del por qué hicieron este tipo de secuestros. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es el por qué hacen las cosas. Secuestraron a los deportistas israelíes, pedían a cambio la excarcelación de los detenidos, de los prisioneros palestinos en suelo israelí, pero yo creo que también eran bastante conscientes de que sus reivindicaciones no iban a ser escuchadas y quizás hicieron este tipo de acto, este secuestro. Para dar notoriedad. Para dar a conocer. De hecho, después pasó, ¿no? Después lo veremos en las consecuencias, tío. Como esto tiene una serie de consecuencias y no son tan nefastas para la OLP. No, sobre todo porque lo puso en el candelero al problema palestino. Pero bueno, volviendo otra vez, tío, que si no nos perdemos ya en ese ciclo. No volviendo, están esas 21 horas negociando y al final, pues mira, logran persuadir un poco a los terroristas de que, mira, vamos a hacer una cosa, os vamos ahora a trasladar al aeropuerto, un aeropuerto de estos secundarios que tenían en la ciudad de Múnich, y desde ahí cogéis un avión y os llevamos a Egipto, a la ciudad del Cairo, donde ahí ya podemos continuar con esta negociación. Se puede decir que los alemanes estaban deseando quitarse que se fueran y... O sea, ellos decían, por favor, no nos fastidiéis más los juegos. Por favor, largaros ya, seguimos negociando lo que haga falta, pero iros bien lejos. Y tampoco es casual el hecho de que escogieran el Cairo como el país... Claro, porque era uno de los puntos clave. Claro, y era hiperaliado en ese momento de todo el tema palestino. Ahí no les iba a pasar nada y además iban a tener apoyo por parte de las autoridades. Claro, a partir de ese momento, ¿no? El gobierno alemán también pensó diferentes tácticas para neutralizar a los terroristas. Por ejemplo, una de ellas fue que llegaran al avión, ¿no? Con el cual se iban a transportar a Egipto, pero que en ese avión pues, los pilotos fueran todos agentes de la policía bávara. Porque hay que decir que en todo momento ese operativo estuvo dirigido por los cuerpos policiales alemanes. El ejército estuvo completamente apartado debido, ¿no? a esas consecuencias directas esa imagen, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Claro, el operativo, se montó muchos operativos de infiltrarse, fueron todos un fracaso. Porque se ve que los cuerpos policiales no estaban mucho por la labor de sacrificarse y metiéndose en un lío, en un rifirrafe con terroristas, no estaba bien visto. Al final fueron neutralizados esos terroristas a través de la acción de una serie de francotiradores que posicionaron cerca del avión, el cual iban a emplear para la huida. Se dice que neutralizaron un total de 5 terroristas, 3 lograron huir, pero posteriormente fueron capturados. Claro, en un primer momento las autoridades alemanas anuncian eso como, mira, el operativo ha sido un éxito, hemos neutralizado a estos terroristas, pero claro, después de comunicarlo se dan cuenta que los 8 deportistas israelitas habían sido asesinados, ejecutados por estos terroristas. Por lo tanto, esas Olimpiadas de Múnich del 72, esos llamados Juegos Alegres, quedan totalmente empañados por ese acto terrorista, el cual genera una serie de consecuencias. Andreu, si nos puedes decir las consecuencias, al menos algunas, bueno, pues consecuencias de estos atentados. Consecuencias hubieron varias. A nivel interno alemán fue un escándalo bastante importante, sobre todo por esa ineptitud prácticamente de todos sus cuerpos policiales. Es más, se dice que en aquellos momentos, en los años 70, las relaciones entre Alemania e Israel ya pues, estaban bastante mejor. No se había logrado olvidar un poco todo el genocidio judío, pero que a raíz de esos Juegos Olímpicos del 72 volvieron a caer de manera estrepitosa, porque Golda Meir, el gobierno israelita, no les perdonaba la inutilidad el fracaso para organizar la seguridad y luego para atajar el problema.
Claro, es que a nivel simbólico piensa que es todo lo peor. O sea, son israelitas, deportistas israelitas en Múnich. Ya no en Alemania, o sea, ya no es en Düsseldorf ni en Hamburgo, es en Múnich, el epicentro, es que estaba prácticamente la Villa Olímpica al lado de la cervecería donde Hitler hacía los discursos, más o menos. Pues a nivel interno alemán tuvo muchas consecuencias, a nivel de relaciones de los dos países también tuvo muchas consecuencias. Y yo creo que podíamos delimitar sobre todo los actos o la actitud que el gobierno israelí tomó, sobre todo con su gran brazo ejecutor. El gran brazo ejecutor del gobierno israelí siempre ha sido el famoso Mossad. El Mossad. El Mossad, que dicen, o al menos hasta principios de este mes, era el mejor servicio de inteligencia del mundo. Ahora eso lo podríamos debatir un poquito, vista los actos que han pasado estas semanas. Pero ya sería adentrarnos en un terreno... Eso para cuando hagamos el próximo podcast de geopolítica, que tengo ya ganitas. Pues bien. Me parece bien, tío. Pues el Mossad lo que hizo fue una operación que la llamaron la cólera de Dios y que consistió básicamente en que las semanas, los meses, los años subsiguientes a estos atentados de Múnich, pues persiguieron a todas las cabezas visibles, a todos los miembros de lo que era Septiembre Negro, y no solo a los miembros de esta organización, sino también de muchas otras organizaciones más o menos afines con los ideales de la OLP. Vinculados a la OLP. Vinculados. ¿Cuál es el problema? Como todas las operaciones que ha hecho el Mossad, creo, en la historia, y todos los servicios secretos, que ninguno está libre de pecado, dicen que pagaron muchos justos por pecadores, y todo esto sin entrar en el hecho de lo que es moralmente aceptable o no. Está claro que había una célula terrorista, había mucha gente que apoyaba esa célula terrorista. Muchas vinculaciones, pero... El Mossad quería acabar con ellos, pero para eso tenía que hacer asesinatos selectivos, que eso ya moralmente es cuestionable. Moralmente es debatible. Y también lo que pasó es que muchos de estos asesinatos y muchos de estos secuestros de gente que era más o menos afín o que había participado en esos atentados se realizaban en suelos soberanos de otros países. Eso también ayudó a exacerbar las malas relaciones ese odio que tenía el pueblo israelí dentro, sobre todo, de Oriente Medio. Claro, y no ayudó para nada. Y los pueblos de Oriente Medio, obviamente, también exacerbó el odio que tenían hacia Israel. Los jordanos, los egipcios, incluso, claro, estaban haciendo operaciones secretas en su propio territorio, cazando a gente que ellos no es que dieran cobijo, pero básicamente lo podíamos decir así, prácticamente. Estaban muy vinculados o muy puestos en... Y además eso también ayudó, aunque... ¿Sabes? A través de esa operación, la cólera de Dios, ¿no? Esa venganza, esa vendetta que existía por parte del gobierno israelí, en el fondo ayudaron a la OLP. ¿Por qué? Porque a partir de este momento la OLP ya tiene todo el reconocimiento de la Liga Árabe, se posiciona como el principal portavoz del pueblo palestino y también, incluso, la ONU le tendrá como un agente fundamental para buscar esa solución al conflicto Israel-Palestina. Por lo tanto, sí, es una venganza, de acuerdo, neutralizan figuras importantes de ese Septiembre Negro, otras organizaciones vinculadas a la OLP, pero también les ayudan a tener un mayor reconocimiento, un mayor prestigio dentro de ese mundo árabe, en el cual, como tú muy bien has dicho, cada vez más el pueblo israelita era más odiado, ya no solo por las autoridades, sino también por la propia población civil. Por lo tanto, justos por pecadores, ¿no? Es lo que se suele decir. Claro, estamos hablando mucho también de lo que es el Estado palestino. Recordemos que el Estado palestino no existe como un pueblo palestino, pero eso de Estado palestino me parece muy interesante porque realmente hay muchos sociólogos, muchísima gente que entiende 1000 veces más que nosotros de esto, que aboga que la única solución, tanto en ese momento como hoy en día, para el conflicto sería los dos estados. Ahí está. Pero ese concepto de los dos estados, ¿dónde nació? Es un tema complejo, tío, ¿no? Es un tema complejo, pero igual sí. se empezó a hablar, ya se conocía anteriormente, pero yo creo que se empezó a hablar bastante del tema de los dos estados y se puso un poquito más sobre papel lo que tenía que ser una posible solución a todo el conflicto en lo que fueron los acuerdos de Camp David del año 78. Sí, los acuerdos de Camp David fueron importantes en su momento. No tanto, o sea, beneficiaron a alguien. Yo te diría que no, porque por ejemplo si encontramos, ¿no? Por ejemplo, una de las figuras importantes que participan en esos acuerdos de Camp David, que como tú bien has dicho, es
Egipto. Ujú. ¿Quién era en aquellos momentos la figura, ¿no? El presidente de Egipto, el señor Sadat, que será ejecutado precisamente por radicales Sí. musulmanes? Sí, ¿No? sí. Los hermanos musulmanes era, no me acuerdo ahora del nombre. No, creo de que la los organización. hermanos musulmanes son a partir de... Bueno, sí, vamos a de hacer los un 2000 para- corte aquí, corte. No, errata, no, errata. corte no. Nos lo ponéis en los comentarios, por favor, y así Errata, nosotros errata, también- córtenlo. Pues ¿no? Es ejecutado por esos radicales musulmanes. Ujú. Claro, ese intento de acuerdo entre ambos bandos, podríamos decir, no sé si está tan bien dicho, ¿no? Eso de bandos, siempre es difícil de concretar, ¿no? Sí. Pero evidentemente la solución, lo has dicho tú, yo también la creo, parte del reconocimiento de esos dos estados. O sea, una vez se reconozca la existencia de dos estados con sus fronteras y todo, hombre, yo creo que se solucionaría buena parte, ¿no?, de los conflictos que vemos Ujú. en esa zona en la actualidad Pero- y en el pasado. Yo sí que creo que el tema de los acuerdos de Camp David sí que ayudó bastante, ya no para normalizar realmente la relación entre los estados, pero sí como paso previo, Bueno, quizá digamos, como precedente de que es posible llegar a un entendimiento, ¿no? y después para desenquistar un poquito lo que era la situación entre Israel, Palestina y Egipto. Acordaros que habían pasado muchas guerras, la guerra de los 6 días y tal. Sí. Una de las cosas, por ejemplo, que se acordaron en Camp David era el hecho de que Israel durante un periodo de unos años más o menos fuera abandonando paulatinamente lo que eran los territorios que había conquistado precisamente en esta guerra. Que si no recuerdo mal, lo tenía por aquí apuntado, durante la guerra de los 6 días del 67, que eran los Altos del Golán, no. Ahora no me Sí, saldría los saltos del Golán, ¿no era? Bueno, pues hacemos también un cortapega aquí. Sí, Tenemos que apuntarnos Sí, hay los que hacer- nombres, hay que hacer no unos cuantos. venir aquí a la Sí, sí. aventura. Bueno, nosotros somos aventureros por naturaleza. tío. Somos aventureros. Aprovechamos, ¿decimos alguna cosa más de los acuerdos de Camp David? No, yo creo que ya es suficiente, tío. Hablar de los acuerdos de Camp David ya es un tema que yo creo que ya se conoce y que da para varios podcasts. Daba bastantes... Eso como consecuencia, yo creo que es una consecuencia interesante. No, mira, estaba... los Altos del Golán están en la parte norte, creo que está colindando con Cisjordania. Sí. La península del Sinaí. Ahí es que verdad, no me salía. la península Sinaí, tío. Geografía, ¿Qué estamos... hacemos ahora? Esto es troceado, no me jodas. tío. No, esto es en absoluto directo, en absoluto. En absoluto directo, tío. ¿Qué dices? A tío? ver, yo entiendo que la gente que nos escucha y nos ve nos tiene como figuras mesiánicas, como si fuéramos dioses omnipotentes que lo Ya sabemos estaba en todo. plan hilderiano, tío. Yo soy aquí la eminencia, tío. Vale, pues yo creo que aquí acaba el podcast, ya nos hemos ido demasiado de madre, ya nos van a desmonetizar en todos los canales, Sí, ya por apologías y valgamos. por... No, jamás. Jamás. tío. No, obviamente, y esto no hace falta decirlo, pero tenemos que decirlo, condenamos todas las violencias, Toda la violencia, tío. abogamos Tanto de un porque, bando como de otro. como ya sabéis, en todos los podcasts que hacemos, no nos posicionamos políticamente realmente en ningún bando, tenemos nuestras opiniones Tenemos y tal. nuestras violencias encontradas, tenemos nuestras diferencias, pero Y sobre lo todo la bonito que violencia. es el poder debatir Ahí las está. eso Pero encontradas. la violencia, los dos, creo que es lo más normal del Venga mundo. de quien Los venga, dos, venga de quien venga. Totalmente en contra. execrable. Así que abogamos por una solución pacífica a todos los Ahí estamos. problemas que llevan históricamente estas dos realidades políticas, tanto palestinos como israelíes, sea de la manera que sea. No vamos a decir que ninguno de los dos tiene razón, ninguno de los dos tiene razón realmente. Siempre hay- Evidentemente. Cada uno tiene sus puntos de vista. Pero Yo- no son las formas. No son las formas. Ni los ataques evidentemente. terroristas, ni los ni ese ataques del atentado. Mossad, Ahí ni estamos. absolutamente nada de eso. Ninguna. Y bueno, desde aquí animamos a la audiencia a suscribirse, a hacer comentarios. A Dicen, oye, dejarnos pues, en la caja de comentarios qué os ha parecido el podcast. pues a nivel de geografía vais muertos. Incluso esos comentarios se permiten. Se No permiten. demasiados, por favor, pero se permiten. No, Después, se lo quería comunicar a Andreu, además, pero se lo puedo decir aquí en directo. comunícame, Quizás, ¿no?, en un futuro podrías hacer algo como en qué momento se creó Hamas, que está leyendo diferente información de cómo se creó vinculada con el gobierno israelita en su momento para Ujú. apartar la OLP. Podría ser un tema interesante. Si os interesa, comentadlo, poner likes, ¿de acuerdo? Y suscribiros, que eso siempre nos da la fuerza, ¿verdad, Andreu? Para seguir continuar creando contenido para y vosotros. seguir creando contenido y Pero- traeros pues lo mejor de lo mejor. Y sobre todo os pedimos esto: comentarios, likes, suscribiros y en los comentarios decidnos qué os parece y qué temas queréis. Queremos hacer podcasts interesantes para vosotros,
Que no sea mucha geografía, visto lo visto. No, geografía no. Pero esto funciona así. Ahí estamos. ¿Me vas a dar la tortilla y la cervecita ahora? Venga, vamos para allá. Pues cortamos ya. Pues que vaya Muchísimas muy bien, gracias. chicos. Un saludo. Y nos vemos en la siguiente.